A explicar cosas que en principio, bueno, se pueden conocer, pero más bien son desconocidas. Lo que pasó en la Unión Soviética y durante la Revolución Rusa es tan tremendo que un arzobispo católico de Rusia lo definió así. Dice, este régimen solo se puede explicar como un caso de posesión diabólica colectiva, lo que pasó en Rusia, o sea, una cosa tremenda. Entonces, yo siempre, desde hace mucho, desde que era joven, uno se plantea, bueno, ¿y de dónde ha salido el comunismo, no? ¿Y de dónde salió el Partido Comunista? ¿Y cómo es posible que de repente aparecían unos señores que se llaman bolcheviques y son capaces de derrocar todo un sistema? Y no solo eso, sino prácticamente poner, patas arriba media Europa, ¿no? Pero bueno, entonces el libro, evidentemente, pues va a recurrir a unos antecedentes, los antecedentes de ese socialismo que se llamó romántico, también cristiano, también, bueno, era una serie de autores que, por cierto, todos estaban locos, estaban mal de la cabeza, desde el famoso Saint-Simon, que inventa una especie de socialismo utópico y estaba en la cárcel por corrupto, y entonces tuvo una visión de Carlomagno, que le dijo que era un descendiente de Carlomagno y que él estaba llamado a redimir Francia a través del socialismo y de la hermandad de los pueblos, bueno, gente de este estilo. Fourier que estaba loco, que aparte de que tuvo unas primas bastante promiscuas que lo dejaron corrompido al pobre, ya desde pequeñito, pues bueno, que diseñó los falansterios, ¿no? Un tipo de sociedad utópica que mucha gente se lo creyó. Fourier estaba absolutamente loco, monta todo un esquema de organización social, escribe unas cosas absolutamente ilegibles, pero la gente se lo cree, ¿no? Llegó a escribir cosas del estilo que en el futuro, cuando ya llegue la sociedad de verdad, la sociedad utópica, el mar se transmutará en limonada, eso lo escribía, en limonada, y todos los animales feroces, insectos dañinos se convertirán en antiladillas tiernas y buenas, y los falansterios tendrán un número exacto de 2.985.984, ¿no? Bueno, esta es la locura de la utopía, ¿no? Owen, ¿no? El famoso Owen que compra ahí unas tierras en Estados Unidos para hacer la utopía fantástica. Owen se encuentra que van ahí todos bohemios, burgueses y unos cuantos ingenuos trabajadores, montan la utopía y los únicos que trabajaban eran los trabajadores, los demás burguesitos estaban ahí, oh, qué bonita la utopía, ¿no? Qué fantástico. Luego se pelearon entre ellos, incluso echaron a Owen, o sea, esto era el mundo utópico, ¿no? Un mundo que evidentemente no podía funcionar, ¿no? Pero la clave, por decirlo de alguna forma, era intentar llegar al mundo utópico a través de la germandad, que diríamos en catalán, ¿no? De la germanó, de todos somos buenos, todo el hombre es bueno, si la propiedad no es de nadie, pues todo funcionará. Pero esto se va a romper, este esquema del socialismo utópico, y va a surgir, estamos hablando a principios, el primer tercio del siglo XIX, va a surgir toda una serie de grupos, que es muy interesante, no nos vamos a alargar, pero que cambian el paradigma y dicen, no, ese paraíso, esa utopía, solo puede venir a través de la revolución, y no cualquier revolución, sino a través del terror, de la violencia. Uno de los personajes no conocidos, pero que admiraba Carlos Marx, es Blanqui, que era un tío que se dedicaba al pistolerismo, a atracar bancos, a huelgas salvajes. Bueno, eso le da a Marx, que luego ya comentaremos un poco a Marx, pues digamos, esa visión de que la revolución solamente tiene una forma, ¿eh? La revolución no puede ser burguesa, sino que la revolución tiene que ser o pactada, pacífica, evolutiva, sino que tiene que ser una ruptura, una lucha de clases, ¿eh? Y curiosamente tienen, y hay muchos escritos y muchísimos textos para decir, vamos a ver algunos, para decir que la revolución necesita del terror.
Muchas veces se ha defendido que los procesos revolucionarios hay terror, pero bueno, porque se desmadra la gente, los famosos descontrolados de Companys, se nos ha ido de las manos. No, el terror es absolutamente esencial, está definido, está teorizado como palanca, como mecanismo para transformar las sociedades. Y por eso los bolcheviques tenían una gran admiración hacia la burguesía que hizo la Revolución Francesa, porque se atrevieron pues, a guillotinar a miles y miles y miles de personas. Decían, estos iban en serio, estos querían hacer una revolución en serio, burguesa, pero eran revolucionarios. Por ejemplo, para el propio Robespierre, pero Robespierre casi llegaba a ser de los más moderados, pero Robespierre llega a decir, el terror no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa, inflexible, es pues una emanación de la virtud revolucionaria. Lo lógico es el terror. Es mucho menos un principio contingente que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más urgentes de la patria. La democracia se funda en el terror, una cosa teorizada, una cosa pensada, pero que repetirán tranquilamente elementos como Trotsky. A Trotsky nos lo han blanqueado, ¿no? Uy, el malo era Stalin, un tío que se volvió loco y que planteó el terror y tal. Lenin lo tienen medio blanqueado, pero Trotsky siempre nos lo han presentado como, bueno, este era el comunista de verdad, si hubiera, en vez de Stalin, hubiera gobernado Trotsky, pues la revolución no hubiera... No, que va, Trotsky tiene muy claro, él viene de, lo contaremos, de familia burguesa, casada con la hija de un banquero, o sea, por lo tanto, una de estas claves tan curiosas de los revolucionarios, que vienen de familias bien, y Trotsky, que es el teóricamente bueno, en un texto teoriza sobre lo que hay que hacer en la revolución, y dice, debemos convertir a Rusia en un desierto poblado de esclavos blancos, blancos eran los zaristas, para entendernos, a los que impondremos una tiranía como la más terrible de las déspotas orientales que nunca se han soñado. La única diferencia es que esta será una tiranía de izquierda, no una tiranía de derecha, será una tiranía roja y no blanca. Esto es muy típico porque se teoriza constantemente que el terror blanco es un terror negativo moralmente, en cambio el terror rojo, el terror comunista, es un terror bueno moralmente, ¿no? Se hacen estos distingos. Nos referimos, sigue Trotsky, a la palabra rojo, literalmente, porque derramaremos tantas inundaciones de sangre que harán que todas las pérdidas humanas sufridas en las guerras capitalistas palidezcan en comparación. El océano trabajará en el contacto más cercano posible con nosotros. Si ganamos la revolución, estableceremos el poder del sionismo sobre los restos del funeral de la revolución y nos convertiremos en un poder ante el cual todo el mundo caerá de rodillas. Mostraremos qué es el poder real, mediante el terror y los baños de sangre. Reduciremos la inteligencia rusa a un estado de completa estupefacción e idiotez y a una existencia animal. Esto está escrito por Trotsky, y esto no es un mal sueño, no es que le diera por ahí una mala noche de beber demasiado, sino que claramente ya es una doctrina, es una teoría. La revolución necesita del terror. Bien, y por eso, bueno, esto ya se va planteando en pequeños grupúsculos que hay en toda Europa, con ventículos medio esotéricos, medio masónicos, medio extraños revolucionarios, van recorriendo Europa, de París a Berlín, a Londres, y por ahí, por esos ambientes, es donde se va a mover Marx, y Marx va a ser pues como el gran teorizador, y luego idealizado, bueno, de forma presentado casi como un semidios, pero Marx era un ser humano, era un personaje pues bastante, humanamente bastante repelente, por decirlo de alguna forma. Digamos como lo describen. Marx, estando en Londres, vivía en una pequeña casa, como sabéis, le subvencionaba Engels, que tenía una fábrica que explotaba trabajadores, y con ese dinero pues Marx escribía para la liberación de los trabajadores.
Pero Marx no debía ser un tío muy simpático, porque describe así uno que le visita, le dice: en la vida privada Marx es un sujeto sumamente desordenado, desagradable y sinvergüenza. En él es una rareza bañarse, lavarse la cara, peinarse, cambiarse de ropa interior y de camisa. Con frecuencia pasa en ociosidad días enteros. Tenía su familia que no le traía nada de comer, o sea, pasaban hambre, vamos, la familia. En todo el departamento, en toda la casa, no hay un solo mueble limpio y en buen estado. Todo está roto, desvencijado, desgarrado. Bueno, en la mesa, cuando en su despacho, en la mesa se encuentra acumulado manuscritos, libros, periódicos, comida podrida, los juguetes de los niños, pedazos de tela de costura de su mujer. Todo está sucio, todo está cubierto de polvo. Tomar asiento es algo verdaderamente peligroso. Te ofrece una silla y está llena de comida y ni se molesta en quitarla. Bueno, Marx era así, no solo era así, sino que además era un personaje que veremos muy complicado. Tuvo 3 hijas, 2 se suicida su yerno, tenía una criada que no le pagaba, por cierto. Además, a esa criada la deja embarazada, y Marx, para guardar su imagen de revolucionario puro, le obliga a Engels que reconozca la paternidad de su descendiente ilegítimo, ¿no? Y el pobre Engels pues se lo traga, ¿no? Solamente al final de su vida, ya cuando está agonizando, Engels reconoce que el hijo no era suyo. Bueno, pero este Marx, que como sabemos era hijo de rabino, bueno, no rabino, de judío converso, por un motivo, porque en Alemania no se podía, si eras judío no podías estudiar derecho. Entonces el padre, para estudiar derecho, pues se convirtió al protestantismo. El hijo ya entra también, se bautiza en la iglesia luterana, y tiene una fase de juventud de eclosión cristiana, espiritual, todo fantástica. Pero luego pasa algo raro, y aparece lo que llamamos la fase del Marx satánico, del satanismo. Marx practica el satanismo. Hay algunas obras que tenemos traducidas, luego contaré un pequeño detalle, que una se llama Oulamen, que sería como Emmanuel al revés, y es, si se me permite, está en poesía, pero es una poesía, y como otras tantas suyas, tremenda. Dice en esta poesía de juventud, ya pasa esa juventud luterana, y entonces de repente pues entra en una especie de crisis misteriosa y empieza a escribir cosas, algo así como: pues un Dios ha arrebatado de mí todo, en la maldición y tormento del destino, todos sus mundos se han ido irrevocablemente, solamente me resta la venganza, construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Bueno, y va siguiendo. Es él, en el fondo, el propio personaje, donde lo expresa como rebelión. Curiosamente, de Marx, pensar que durante 80 años la Unión Soviética, en el Instituto Marx Engels de Moscú, están las obras completas de Marx. 2/3 de las obras nunca han sido traducidas, y nunca han sido expuestas al público. Algún autor, o muchos, sospechan que pertenecen a esta etapa de este Marx tan absolutamente satánico, que claro, como nos habían presentado Marx como el científico que con la razón había descubierto el ateísmo como única ideología, tal, pues claro, presentar este Marx era más que complicado. Bueno, otro personaje de la revolución es Lenin. Lenin, también se ha creado una gran mitología sobre Lenin. Lenin es un personaje, era un jeta, con 40 años todavía vivía de su madre, que le pasaba la pensión que cobraba de su padre, que su padre había sido un funcionario zarista, con lo cual Lenin vivía gracias a los dineros del zar. Pudo estudiar Derecho porque, curiosamente, Alejandro III, el zar Alejandro III, que luego es asesinado por anarquistas, algunos judíos, había liberado prácticamente, había dado opción a los judíos para integrarse en la sociedad rusa, y por eso Lenin puede estudiar Derecho, puede
era un vago, pero intenta ejercer en San Petersburgo. Bueno, Lenin es un personaje muy curioso, porque se casa con una mujer que se enamora de él lo expulsan a Siberia una temporada, se casa con esta mujer que la acompaña, pero bueno, la verdad es que no había mucha pasión entre los dos, y pues salió un amante, una del Partido Comunista, pero lo más curioso es que la amante se la llevó a casa y la mujer tenía que convivir con la amante, y entonces para Lenin era lo más normal, ¿no? Aquí tiene la amante, aquí mi mujer, la mujer estaba trabajando para el partido y la otra pues era para los divertimentos de Lenin, que tampoco se debía ser un gran amante de un hombre, digamos, muy apasionado. De hecho, dice que, aunque, curiosamente, cuando muere en el cerebro de Lenin, que dice que era muy pequeñito, estaba reducido, se especula que era por sífilis, pero bueno, ahí ya no entramos. Pero bueno, de este Lenin sí que hay que decir que en realidad el mito se va fundamentando con mentiras. No está en la revolución que derroca al zar, no está en la revolución que derroca luego posteriormente a Kerensky, que es un gobierno revolucionario que luego a su vez será tumbado por los bolcheviques y veremos a ver qué pasa. Pero curiosamente está en Suiza, en medio está la Primera Guerra Mundial en marcha. De Suiza para llegar a Finlandia y luego a Rusia tiene que pasar por Alemania, y pasa por Alemania en un tren absolutamente blindado, evidentemente con conocimiento de las autoridades alemanas y se da cuenta que con varias toneladas de oro para financiar la revolución. Pero si no llega a ser por los alemanes, que le dejan permitir pasar, porque a los alemanes les interesa que haya una revolución en Rusia para que ellos puedan ganar la guerra. Pero bueno, hay toda una serie de anécdotas muy divertidas, porque llega después ya muy tarde, cuando ya ha pasado toda la revolución. En la iconografía soviética es recibido cuando llega desde Finlandia por masas y tal. En realidad no le recibió nadie, unos amigos le dieron un gorro bolchevique que no se había puesto nunca. En todas las imágenes aparece con ese gorro bolchevique, pero que no sabía ni qué hacer con él. Bueno, en fin, todo una fantasía, ¿no? Como la toma del Palacio de Invierno, todos hemos visto alguna película sobre la toma del Palacio de Invierno, heroica, todos sangrando, el pueblo escalando, todo esto. En la toma del Palacio de Invierno ya había caído el zar, no estaba el zar. Kerensky, que era el representante del gobierno, esto es en San Petersburgo, temeroso por los bolcheviques, estaba fuera del palacio, fuera de San Petersburgo, y había pues nada, unos cuantos soldados y poco más. Y los bolcheviques dieron una vuelta, encontraron una puerta abierta, entraron por atrás, negociaron la pacificación, hubo por error 2 o 3 muertos, y ahí ya está, y se acabó la toma del palacio. No hubo ni masacres, ni hubo nada. De hecho, al día siguiente, los habitantes de San Petersburgo fueron como a visitar el palacio, porque ya está abierto, pues vamos a verlo, ¿no? Y hay fotos de gente tan tranquila, visitando el Palacio de Invierno. Todo eso es una mitología que evidentemente los soviéticos son capaces de hacerlo. Bueno, entonces ha caído Kerensky y se hace una asamblea constituyente dominada por los bolcheviques, y con el pacto de que al cabo de un año se celebrarán elecciones, y esas elecciones ya serán realmente las que dirigirán los destinos de Rusia. ¿Y qué hacen pasa un año y se hacen elecciones y los bolcheviques pierden las elecciones? Ostras, si nosotros habíamos hecho la revolución, si nosotros éramos los héroes y el pueblo no nos ha votado. Quien gana las elecciones son los eseristas, que son una especie de socialistas revolucionarios, no bolcheviques, pero habían ganado las elecciones. Y entonces, ¿qué hacen los bolcheviques? Dicen, pues disolvemos la nueva asamblea y nos quedamos en el poder, y ya está. Y dieron un golpe de estado. Los bolcheviques entregan todo el Cáucaso, la explotación petrolífera, minas, buena parte de la riqueza de Rusia a las multinacionales norteamericanas.
con lo cual tiene mucha gracia, porque todo el discurso soviético es que nos vamos a cargar el capitalismo, pero le entregan en las manos a los Rothschild y compañía. Esto, claro, en la historia, si rascas un poquito, pues vas viendo cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, una previa revolución en Rusia fue en 1905, hay varias hasta que llega la de 1917, que es la Revolución Rusa, pero la de 1905, esta revolución es posible porque hay una guerra entre Japón y Rusia que la pierden los rusos. ¿Y por qué la pierden los rusos? ¿Cómo es posible que un pueblo japonés que hacía pocas décadas todavía era un pueblo casi rural tenga un ejército tal? Pues porque lo habían financiado desde Estados Unidos, la banca había potenciado, y justo también en la Segunda Guerra Mundial esa banca deja de financiar el ejército japonés y evidentemente acaban perdiendo la guerra, no tienen medios suficientes. Por tanto, bueno, esto es muy interesante poder estudiarlo, poder verlo. Bien, otro personaje que daría para conferencias y conferencias es Stalin, evidentemente. Stalin, ciertamente, bueno, no vamos a contar la vida, pero era todo un personaje más que peculiar. Por ver una anécdota, por ver lo que hacía, cada vez que se tenía que entrevistar con algún líder de otro país importante, pues lo llevaban a un hotel ya preparado, y Stalin tenía ordenado que en los lavabos de ese hotel, de la habitación donde se iba a alojar esa gente, pues la canalización del retrete fuera a un laboratorio donde por la noche se analizaban las heces, y en función de las heces pues deducían si esa persona era pues muy flemática o tenía mucho genio, y así ya Stalin ya sabría cómo tratar y cómo negociar con esa persona. Vamos, hay que tener una mente bastante retorcida. Bueno, todos sabemos que también su mujer llega a una situación que se suicida, no se lo perdona nunca, de hecho nunca quiso ver el cuerpo de su mujer, ni estar en el entierro de su mujer. Uno de sus hijos va a la guerra, pero va como soldado porque el padre dice no lo quiere reconocer como hijo, le tiene... Y bueno, este hijo es hecho prisionero, y justo había caído Stalingrado, y el mariscal Paulus, pues los alemanes dicen cambiemos, ¿no?, a Paulus por el hijo de Stalin, y Stalin dice Nanay de la China, dice no cambiamos un mariscal por un soldado, y bueno, muere, no se sabe si intentando huir o ahí entre las alambradas. Bueno, este era Stalin. Pero curiosamente Stalin, que es el padre de este ateísmo también soviético, Stalin, como tantos y tantos personajes, tenía sus cosas. Le encantaba el esoterismo. Esto es muy curioso porque desde que se monta la Checa, en la famosa Lubyanka, un edificio en Moscú, ya la Checa tuvo como una especie, parecía una película de Indiana Jones, porque tenían ahí, o Cuarto Milenio, porque tenían una sección dedicada a buscar objetos de poder. Cuántas veces hemos visto reportajes de Hitler y los objetos de poder y tal. Esto también lo hacían los soviéticos. Y entonces, bueno, Stalin llegó a tener un consejo ocultista a su alrededor, y que le convencieron de construir un edificio que todavía pervive, que es el Malecón, todo gris, porque entonces, bueno, toda la teoría de que el gris es un color que lleva una depresión y eso, una interiorización y no sé qué, bueno, y teóricamente era para invitados de fuera de Rusia, para que en ese edificio fueran alojados, y por las noches iban ocultistas ahí a hacer sus ritos, y los pobres de seguridad te decían, estos tíos ¿qué hacen aquí? Allí, bueno, y además porque tenía mucha devoción a Iván el Terrible, y ahí parecía que había vivido Iván el Terrible, y que creían que había un túnel que conectaba con el Kremlin. Bueno, Stalin, lo que pasa es que los servicios secretos borraron mucha documentación, tenía una especie de bruja, asesora,
esto era muy, vamos, que entraba por el Kremlin como Pedro por su casa, y también, bueno, algún Wolf Messing, que fue un famoso visionario, ocultista, un mago de esos de la época, pues se lo llevó a Moscú y se rodeaba de esta gente. Este era Stalin, ¿no? Como Jordi Pujol, ¿no? Lo mismo, con la de los huevos que le aplastaban la cabeza. Sí, sí, bueno, lo mismo. Mucha gente cuando llegan a niveles de cierto poder, pues necesitan rodearse de esto. Y bueno, podríamos contar evidentemente muchas anécdotas, pero la gente tenía un terror brutal, ¿no? A Stalin. Cuenta Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag una anécdota que, claro, es para reír si no fuera porque es tremenda, ¿no? Que es que en un congreso del Partido Comunista, Stalin, como no tenía capacidad de comunicación, tenía que hacía frases, se paraba, entonces la gente aplaudía, se paraba, una frase corta, aplaudía, y eso se hacía interminable. Y entonces, pues en una de estas, acaba el discurso, Stalin, y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Y entonces, de repente todos iban mirando a ver quién dejaba de aplaudir primero, ¿no? Porque nadie se atrevía a dejar de aplaudir. Y tal, y bueno, siguen aplaudiendo, y así la cosa se iba prolongando. Y al final uno dice, ya está, pues me siento, ¿no? Y entonces al ver que uno se sentaba, y al resto se sentó, ¿eh? El pobre desgraciado que se sentó, cuenta Solzhenitsyn, pues al día siguiente ya estaba camino del Gulag, por haber dejado de aplaudir. Por cierto que esto no viene a cuento de la Revolución Rusa, pero Mao Zedong iba por ahí, en un congreso Mao Zedong, todos aplaudiendo y tal, hace un gran discurso y dice, a partir de ahora está prohibido aplaudir, ¿no? Y todo el mundo se quedó. ¿Y aplaudimos o no aplaudimos? Esta orden. O sea, bueno, estas cosas de Stalin, cuando tenía una vez reunido a todo su gobierno, en una dacha ya fuera de Moscú, los invitó a cenar y entonces, en medio de la cena, les dice, tengo que deciros algo muy importante. Y todos, ostras, ¿qué? Dice, he envenenado la sopa. Y entonces, claro, se quedan pálidos y dicen, no, qué broma. Entonces, claro, cuando un tío te hace esto, a partir de ahí ya evidentemente no vas a conspirar contra esto. Entonces, bueno, es esta psicología del terror que queda reflejada en las purgas. Las purgas famosas, stalinianas, son terribles. Ya comienzan desde el principio, evidentemente, de la Revolución Francesa, rusa, en 1917, pero hay una que es muy bueno, una fecha que es 1937, muy interesante, porque Stalin, o sea, cada 5 años se hacía un censo para ver la población que había, cómo había crecido, tal, bueno, un censo, y además se preguntaban cuestiones sobre creencias religiosas. Stalin, que ya, bueno, desde Lenin ya había empezado todo el proceso de persecución religiosa, ya creía que prácticamente ya nadie creía nada en Rusia, que todo el mundo era ateo, por un lado, pero sobre todo las proyecciones demográficas decían que en el año 37 tenían que haber ya 180 millones de rusos, y salieron 168, con lo cual habían desaparecido en 5 años 12 millones de rusos. Claro, ¿dónde están estos 12 millones? Claro, se habían ido cargando en las purgas, en los gulags. 12 millones en 5 años es mucho, es muchísimo, ¿eh? Y entonces, ¿qué hizo Stalin? Cogió un cabreo brutal porque dice, no es posible, esto es un boicot. ¿De quién? De los estadísticos, Y entonces cogió y hace una purga de todos los estadísticos de Rusia. Se prohibieron facultades de matemáticas, ya no se enseñaba estadística en Rusia, prohibió hacer censos. Y además también el cabreo venía porque todavía pues había un 60-70% de los rusos que decían que todavía creían en Dios, con lo cual si la estadística no dice lo que yo quiero, pues la culpa la tienen los estadísticos, Y así se fueron haciendo pues un montón de purgas brutales, Los números
cantan por sí solos. Bueno, no solamente en el propio Partido Comunista, bueno, es que los que más sufrieron, lo peor era estar afiliado al Partido Comunista, era lo más seguro lo más seguro es que te podían depurar. En ese año, en el 37, fueron depurados del partido 22.500 personas. Al año siguiente habían ejecutado miembros del partido 72.950. Al año siguiente 48.000 comunistas, de estos de carnet. Bueno, las purgas eran brutales, pero si nos vamos, por ejemplo, a las purgas del Ejército Rojo, no del Ejército, sino el Ejército Rojo, el que había fundado Trotsky, ya vemos la forma de funcionar. Ahí no quedaba nadie, Se inició una purga, porque como Stalin no se fiaba de nadie, pues se hizo una purga de los cuales, los datos son impresionantes, aparte de unos mariscales, fueron ejecutados 213 generales y 8 almirantes. También 41 comisarios adscritos al ejército. Se fusilaron a 30.000 oficiales y suboficiales de su propio ejército. Luego, la depuración de altos mandos fue la siguiente. De 5 mariscales, 3 fueron fusilados. De 15 generales de ejército, 13 fusilados. De 9 almirantes, 8 fusilados. De 57 generales, 50 fusilados. De 186 generales de división, 150 también purgados. Y así sucesivamente. O sea, era una cosa, pues ya como podéis ver, era tremendo, ¿no? Era el terror constante, donde ni siquiera ser comunista o ni siquiera pertenecer al partido, al Ejército Rojo, te podía salvar. Una estrategia del terror, evidentemente, fueron las hambrunas. El Holodomor famoso en Ucrania, donde se calcula que entre 1932 y 1933 pues mueren 6 millones de personas de hambre, porque roban todo el grano a los campesinos, y ese grano pues sirve para ser vendido fuera, para financiar... ¿En pues, un solo año has dicho? Sí, en un solo año, sí. 6 millones de personas. Sí, una salvajada, y... o sea, se puede... Bueno. Sí. Y además con Ucrania se cebaron siempre porque bueno, tenían una especie de odio especial, ¿no? Solo por leer, una anécdota, de hecho hay una página web que para conservar la memoria histórica, que es la isla Nacino, una isla entre un río, pues ahí iban llevando gente, pero esto pasó también en Ucrania y en tantos sitios, ¿no? Una descripción que encontramos: los niños morían de hambre, los padres, muy próximos también a la muerte por inanición, cocinaban los cadáveres de sus hijos y se los comían. La debilidad los sumía en un profundo embotamiento. Luego, cuando se daban cuenta de lo que habían hecho, enloquecían, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Es decir, y en Ucrania pues se vendían trozos de niños en los mercados, y esto hay fotos, y esto... Como esto ya llegó a Occidente, se enviaron observadores internacionales a Ucrania. ¿Y qué hizo Stalin? Muy sencillo, pues montar una especie de aldeas falsas, pero así, con todo el morro, como en las películas del oeste, que montase el pueblecito, y entonces puso mucha gente, todos gorditos, todos vienen esto, todos campesinos con cosas y tal. Entonces, claro, todos los observadores internacionales, si aquí no hay hambrunas, si aquí viven de fábula, ¿no? Y parece increíble, pero toda la prensa mundial y la intelectualidad pues estaba apoyando a Stalin, sin ningún tipo de reparo. Bueno, está solamente, por decir una anécdota más, la carretera de Kolyma, que atraviesa la parte de Rusia, de Siberia, la hacen los trabajadores forzados del Gulag, y esta carretera son 2.000 kilómetros y tiene como característica que por el tema de cambios de temperatura al cabo del día, esto pasa en Siberia, cuando entierras un cuerpo, el cuerpo puede salir, o sea que de repente por el cambio de humedad o de presión, el cuerpo se levanta como las películas de miedo, ¿no? Y los huesos, y da, qué miedo, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene que volver a enterrar.
pero tuvieron que construir una carretera, 2000 kilómetros, imaginaros, y claro, la gente iba muriendo, y la gente la iban enterrando al lado de la carretera, con lo cual en la carretera, toda la carretera eran cadáveres, trozos de huesos, una cosa tremenda, y hasta que decidieron que claro, era tan impresentable eso que meterlos debajo del asfalto, y hoy todavía cuando se repara esta carretera pues se van encontrando huesos, o sea, imaginaos 2000 kilómetros de restos de personas en huesos. Bueno, el mundo cotidiano en la Unión Soviética es muy divertido también, porque claro, ahora parece que es de izquierdas ser homosexual o estar a favor de la homosexualidad o cosas de este estilo, pero es verdad que al principio de la Revolución Rusa, en 1917, hay una especie de liberación sexual. De hecho, cuentan con el apoyo de una generación de poetas rusos que eran homosexuales, pero que luego Lenin los envía todos al Gulag y misteriosamente la mitad se suicidan y los otros mueren, desaparece toda una generación de poetas. Al principio también se permitió el nudismo, se permitía una liberación sexual revolucionaria, pero con el tiempo, pues esto vamos a ver que no es así, Con el tiempo cambia radicalmente toda la moral soviética y la homosexualidad se convierte en una enfermedad. Esto que hoy en día queda tan mal, decir que te puedes curar de la homosexualidad, pues si te meten en la cárcel casi si dices esto, pues lo decían los soviéticos, decían no, un homosexual es un enfermo. En la gran enciclopedia soviética, que es una especie de Biblia, del 52, dice la palabra homosexualismo, la define así: el origen del homosexualismo está relacionado con las condiciones sociales diarias. Para la abrumadora mayoría de personas que se permiten el homosexualismo, estas perversiones desaparecen cuando la persona se encuentra en un ambiente social favorable. Se refiere al comunismo. En la sociedad soviética, con sus sanas costumbres, el homosexualismo es una perversión sexual considerada vergonzosa y criminal. La legislación criminal considera el homosexualismo punible, con excepción de aquellos casos en que el homosexualismo es una manifestación de un desorden psíquico marcado, y por eso se inventaron las psicoclínicas. Las psicoclínicas eran clínicas encaminadas a curar a los homosexuales o incluso a curar a los disidentes. Luego, si da tiempo, pues veremos una definición de disidente, como diciendo, los disidentes están tarados. Pero no puedo evitar leer las 12 leyes sexuales del proletariado revolucionario, que es un texto oficial del Partido Comunista para enseñar a la gente cómo tiene que tener sus relaciones sexuales. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente tiene su gracia. El proletariado, punto 1. El proletariado no debe desarrollar la actividad sexual a una edad demasiado temprana. Ahora te dicen que con 12 años ya tienes que empezar. Eso era en general, ¿no? Hombres y mujeres. Sí. No distinguía... No, en principio es en general. Se impone la fecha sexual hasta la fecha del matrimonio. Se impone la fecha sexual hasta la fecha del matrimonio, o sea, no puede haber relaciones prematrimoniales, que debe celebrarse solo en la edad de la madurez social, entre 20 y 25 años. Si uno ya se casaba más tarde ya era sospechoso. Salto un par. El acto sexual no debe repetirse a menudo. No sea que te guste, entonces no debe repetirse a menudo. Se recomienda la constancia del objeto sexual, la diversidad sexual que sea la mínima posible. Nada de entretenerse aquí en las relaciones sexuales. No, esto es un acto revolucionario y tiene que ser muy austero. Es imprescindible que el amor sea monógamo y monoándrico. Ahora están con la heteropatriarcal y la dictadura. Esto, tiene que ser monoándrico y monógamo, o sea, con un hombre, una mujer con un hombre y evidentemente monógamo. Durante el acto sexual debemos recordar que cabe la posibilidad de tener un hijo. En general se recomienda tener descendencia. Insisto, esto eran las instrucciones oficiales del Partido Comunista para tener relaciones sexuales.
La elección de la persona del sexo opuesto se hace en función de clase revolucionaria. Se veía muy mal, sobre todo al principio, que alguien de proletario tuviera relaciones con alguien que no fuera de su clase social, porque hay que mantener una endogamia de clase social. No debe haber celos, punto 10. Se prohíben las relaciones sexuales desviadas y perversas, por tanto, homosexualidad, etc. Por el bien de la revolución, la clase social tiene derecho a intervenir en la vida sexual de sus miembros. La vida sexual se subordina a la clase social, o sea, al partido. Está clarísimo. Ahora que nos vienen todos estos con la liberación sexual y tal, que es de izquierdas, que es de no sé qué, pues es evidente que el comunismo es lo que hay, no estamos inventando nada. Bueno, sobre el ateísmo podríamos hablar muchísimo. Al principio de la revolución todavía no se atreve Lenin a enfrentarse al patriarca de Moscú, a los ortodoxos, luego ya sí, luego ya empiezan a arrasar y las cifras salen en el libro y hay innumerables, miles y miles y miles sin parar, pero una cosa curiosa es Lunacharsky, que es el que dirige el juicio contra Dios. La Unión Soviética decide juzgar a Dios, porque, claro, si la Unión Soviética es atea y si Dios existe, pues bueno, esto no puede ser. Dios es malo y hay que hacerle un juicio. Y le hicieron un juicio, y veamos a ver en qué consiste el juicio. Bien. La descripción es así: el juicio de Dios empezó el 16 de enero de 1918 y se llamó a juicio del Estado soviético, se llamó el juicio del Estado soviético contra Dios. Esto ha quedado registrado así. Hay que decir que fue rápido. Durante más de 5 horas se leyeron los cargos del pueblo ruso en representación de la especie humana. El pueblo ruso representaba a la especie humana contra Dios. Ya estamos. Contra el reo, que era Dios. La acusación más contundente contra Dios era de genocidio. En el banquillo de los acusados se colocó una Biblia. Claro, no estaba Dios, pues era el acusado, una Biblia. Los fiscales ofrecieron una gran cantidad de pruebas basadas en testimonios históricos. Para que todo fuera correctamente procedimental, Dios contaba con unos abogados defensores designados por el Estado y que pidieron la absolución del reo, la absolución de Dios, porque sufría, según ellos, Dios una grave demencia y trastornos psíquicos. Claro, toda la gente se partía de risa, tal, y al final deciden condenar a Dios a muerte y sacaron unas ametralladoras, 5 ametralladoras, y dispararon contra el cielo para cargarse a Dios. Bueno, claro, esto era un aviso, luego esto sirvió para hacer obras de teatro que se hacían por toda Rusia, para ir creando toda una propaganda atea, que se va extendiendo clarísimamente. ¿Este en qué año, Javier? Esto es del 18, ya, muy enseguida. Luego fusilaron en la guerra civil. Sí, claro. Luego la Unión Soviética, ya en los 20, cuando ya a partir del 22, ya Lenin ya empieza, pero todavía no, la Iglesia rusa era muy fuerte y luego ya empieza todas las persecuciones y bueno, esto lo hemos visto como fusilaban al Sagrado Corazón aquí en la guerra civil. Bueno, este simbolismo tan brutal. Bueno, otra característica era el mundo soviético, que vivía en su mundo de propaganda, de propaganda. La propaganda soviética es divertidísima, o sea, incluso algunos consideran como muy avanzada, pero uno analiza, ¿no?, lo que ahora defiende la izquierda, ¿no?, la vida sana, no fumar, no sé cuántos. En la Unión Soviética, el Estado, por cierto, solo había una agencia de publicidad que dirigía todo el Estado. El Estado, pues, bueno, se dedica constantemente a hacer publicitación. Descubrieron que si la gente se liaba cigarrillos no cobraban impuestos, entonces tenían que conseguir que todo el mundo fumara en cajetillas. Entonces hay bueno, todas las cajetillas se podían encontrar, todos a fumar, constantemente, bueno, un llamamiento a que fumar es sano. Bueno, hay unas campañas divertidísimas. Por ejemplo, hay una campaña que dice
la Unión Soviética, era una campaña de apología del sistema sanitario, la Unión Soviética tiene los enfermos más sanos del mundo. Entonces, unas cosas que dices, bueno, ¿no? Estamos en fase demencial, ¿no? También se hicieron las grandes campañas en favor del stajanovismo, de la producción. Bueno, se hicieron todos unos montajes. Stajanov era uno que se hizo famoso porque nadie en las minas usaba esto hidráulico, martillo hidráulico, y entonces él fue el primero y sacó no sé cuántas toneladas más que los demás, tuvo una campaña de propaganda, el héroe, ¿no? Pero Stajanov fue un héroe, que ya el Estado lo utilizó para que fuera dando conferencias toda su vida. Ya nunca más trabajó, o sea, el famoso Stajanov ya nunca más trabajó en su vida, y claro, dando conferencias aburridísimas a obreros aburridísimos en toda la Unión Soviética, le llevó a alcoholizarse y acabó evidentemente con una cirrosis salvaje, ¿eh? Por cierto, a finales de la Unión Soviética fueron médicos a nivel internacional que estaban investigando el Alzheimer en todos los países del mundo para comparar, y entonces los médicos soviéticos dijeron, no, aquí no hay Alzheimer, ¿eh? ¿Cómo que no hay Alzheimer? No, es que aquí la gente no pasa de los 60 años, ¿eh? Porque claro, todos se alcoholizan, todos morían de cirrosis, la esperanza de vida en Rusia era bajísima, ¿eh? Y era un indicativo, evidentemente, de que el sistema no funcionaba, ¿eh? Bueno, hay manipulaciones de todo tipo, la bandera soviética sobre el Reichstag, ¿os acordáis? Esa, y un humo por detrás, como en plena batalla, ¿eh? El comunismo planta la bandera en Berlín, en el Reichstag, pero esa foto es falsa. Esa foto no se toma en el día de la toma de Berlín, se toma 2 días después, ya no hay humo, no hay batallas, todo eso se va añadiendo luego. Al soldado que coge la bandera no era el que realmente plantó la bandera, sino que era otro, y además le tuvieron que quitar 2 relojes, porque cuando uno llevaba ahí 2 relojes es que se lo había quitado un cadáver o a los cadáveres, ¿no? Y entonces, bueno, tuvieron hicieron una composición, y esa foto ya es icónica, como la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética. Evidentemente se callaron las miles y miles y miles de violaciones que se cometieron, pero bueno, la propaganda funcionaba. El propio Gagarin, es el astronauta famoso, que además estaba en las escuelas, los carteles, he subido al cielo y no he visto a Dios, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no? Pero bueno, Gagarin curiosamente era creyente, bautizó a sus hijos, pero también le pasó lo mismo, como era un superhéroe, entonces ya le impidieron volar toda su vida, y además no se llevaba bien con su mujer, y para no dar mal ejemplo de divorciado, pues no le dejaban separarse, con lo cual el pobre estaba todo el día escaqueándose para engañar a su mujer. Total, que al final ya le dejaron volar, y ese mismo día el avión cayó y se estrelló, ¿eh? Se supone que se suicidó porque ya estaba hasta las narices de ser un superhéroe soviético, ¿eh? O la pobre perra Laika, famosa, que es más famosa que Lenin, ¿eh? Que va a la nave de espacio. A ver, todo el mundo sabía que esa perra se iba a morir a las 5 horas, o a las 4 horas de haber despegado la nave donde iba. La perra ya estaba achicharrada, muerta, pero los rusos iban dando información, dio 68 vueltas a la Tierra, iban informando, está muy bien la perra Laika, está fantástica, está tal. Incluso querían colar, tenían un perro doble, para decir, a ver si... Pero bueno, eso ya no coló, ¿eh? Bueno, este era el mundo de la Unión Soviética, que era toda una fantasía. Incluso se creaban... La gente, cuando empieza a aparecer la televisión, la tele le importaba 3 pepinos, menos, se interrumpían los programas y había 20 minutos de anuncios. Entonces la gente se emocionaba, con los anuncios. Y, curiosamente, muchas de las cosas que se publicitaban no existían, no se habían producido. Pero la gente era feliz. Una lavadora de tal, ¿no? Y tal, que se ha producido en la Unión Soviética. Esa lavadora no existía. Pero la gente decía, bueno, algún día llegará a nuestra ciudad, ¿no? Esta lavadora, y la podremos comprar. La gente disfrutaba con ese mundo de ilusión, que era una publicidad absurda, donde tampoco se podía hacer ni con rebajas ni competencia, porque era comunismo y por tanto todo era una economía absolutamente controlada. Y bueno, eso no quita que también,
el mundo este de... No quiero alargarme mucho. El mundo, bueno, en la Unión Soviética, no, aparte de este Homo Soviéticus, lo que se llamó el Homo Soviéticus, acaba, bueno, con unas locuras impresionantes. Por ejemplo, una de las locuras más tremendas es cuando un ruso científico loco, y con, digamos, con la connivencia de Stalin, que le gusta la idea, decide diseñar ya el supersoldado soviético, que le llaman el Uman-C, porque tratan de juntar un primate superior con un ovario de un primate superior con esperma de hombre, y por tanto, a ver si de ahí sale una especie de King Kong o algo así. Estuvieron experimentando muchísimo tiempo, claro, evidentemente no salió absolutamente nada. El superhombre soviético al final queda reflejado en el deporte, por eso las Olimpiadas para ellos fueron tan importantes. Ves las fotos de los desfiles del Día del Deporte, que era toda una manifestación política, y las comparas con los desfiles nazis y dices, es lo mismo, es un culto al cuerpo, es un culto claramente, bueno, era así, ¿no? Y entonces, bueno, no puedo perder la ocasión para ver cómo se define un disidente, porque hubo un momento en la Unión Soviética, con muchas revoluciones, que se ejecutaba y se eliminaba a los disidentes, pero hay un momento que cambian el chip y dicen, no tienen la culpa los disidentes. Los disidentes significa que simplemente están equivocados, están enfermos, hay que curarlos. Perdón. Sí, no sé por qué no lo encuentro. Entonces, sí, se define en estas psicoclínicas, unos médicos muy famosos definieron así al disidente, la disidencia. Si estás en contra del régimen, ¿qué te ocurre? Dice, la disidencia la describieron como una forma progresiva de esquizofrenia que no deja síntomas en el intelecto o el comportamiento hacia el exterior, pero que causa un comportamiento que es antisocial o anormal. Con lo cual, no hay disidencia política, simplemente hay tarados, esquizofrénicos, y hay que hacerles, les hacían las terapias de shock, los dejaban más que atontados. Bueno, otra cosa que no se suele decir es la famosa persecución de los judíos. Bueno, Lenin a Stalin le da un ataque antisemita, y muchos han hablado de los campos de concentración, del holocausto, pero Stalin prepara un primer holocausto en una provincia, en Uzbekistán, que se llama Birobiozhan, donde se constituye un estado judío, y Stalin empieza a enviar a todos los judíos de la Unión Soviética, los empieza a enviar ahí. ¿Cuál era la intención? Pues estaba clarísimo, era una recolocación, y después tenía intención clarísima de cargarse a todos los judíos porque no los soportaba. De hecho, una de las causas por las que muere Stalin es porque no tuvo unos médicos especializados que la atendieran, pero porque unas semanas antes hay lo que se llama la purga de las batas blancas, donde Stalin dice, todos los judíos son enemigos de la Unión Soviética, especialmente los médicos, y entonces hay que purgar a todos los médicos, y da orden de purgar a todos los médicos, los mejores médicos de Rusia, entre ellos sus propios médicos, el de él, su propio médico, y cuando Stalin cae con una hemoplegia, pues no tiene nadie que lo atienda. Bueno, esto seguiríamos hablando, pero acabo bueno, no quería, el libro, por cuestiones así casi románticas, acaba con dos cosas. Una es el milagro del Vístula, que es una cosa incomprensible históricamente, 1922, si mal no recuerdo, 1920, la Unión Soviética ha triunfado la Revolución Rusa, el ejército
rojo ya se ha fortalecido, ha vencido a los blancos, ha vencido a otros oponentes, y entonces Lenin tiene muy claro, y la frase es por Europa a través al corazón de Europa a través de Polonia, ¿no? Y empieza una invasión brutal, salvaje, contra Polonia, y llegan a Cracovia, ahí está el Vístula, y si cae Polonia, pues todo el ejército rojo se hubiera enfilado, estaban esperando hacer levantamientos populares y obreros en toda Europa, y así extender la revolución. Pero ahí queda detenido el ejército, y bueno, hay muy pocas referencias, porque borraron todo, pero por un jesuita recogen lo que se llama el milagro del Vístula, que es que, bueno, el ejército polaco, la verdad es que no estaba preparado para nada. Ahora se han inventado una historia, ¿no? Un gran estratega militar que dio no sé qué, pero era una birria de ejército ahí esperando al ejército rojo, y los tíos estaban fundidos. Pero hubo una aparición de la Virgen sobre la ciudad, y la Virgen de la Gracia, y con unos escudos como protegiendo la ciudad. Y entonces el terror que causó en los bolcheviques, que estaban tíos súper aguerridos, porque además luego un jesuita se dedicó a buscar a estos bolcheviques y tomarles nota y confirmar que si eso que había pasado, ¿no? Cómo era posible que no hubiera caído Cracovia. Pues ellos sí reconocieron que vieron unas imágenes y que tal, y eso se llama el milagro del Vístula. Y por último el libro acaba con un pequeño guiño a la División Azul, ¿no? de esos soldados españoles que fueron a luchar contra el comunismo, y es muy curioso porque no se suele decir, pero también cuando acaba la guerra civil, muchos españoles del bando republicano, incluso comunistas convencidos, fueron a Rusia, a la Unión Soviética. Y al ver lo que era eso, vamos, salieron corriendo, y hay una cantidad de memorias de generales, de grandes políticos comunistas españoles que dijeron: esto es tremendo, ¿no? Esto es horrible, y son las mejores apologías contra el comunismo, escritas por comunistas que viven in situ la Unión Soviética. Pero también muchos soldados, sobre todo de aviación, fueron a Rusia, y Stalin los cogió, y como venían de fuera eran sospechosos, y los mandó a los gulags, a los campos de concentración, y curiosamente ahí coincidieron con los famosos presos de la División Azul, que luego volverían con el Seminaris, y cuando llegan aquí a Barcelona, que hay un acogimiento explosivo de esos soldados, ¿no? de emoción, bueno, hay imágenes, esto es impresionante, esas imágenes, se te ponen la piel de gallina, ver cómo toda Barcelona, todo el puerto está a reventar de gente recibiendo a los divisionarios azules. Pues, curiosamente, con esos venían también soldados republicanos, que también eran repatriados, y que, pues, en esas vicisitudes tan duras de estar ahí en Siberia, en los campos de concentración, pues se habían reconciliado absolutamente, y bueno, y eso fue, pues digamos, un ejemplo, ¿no? de conocer la falsedad del comunismo, y pues acabar, digamos, sin ningún prejuicio, volver con divisionarios azules. Pues esto es el libro. Muchas gracias.